Muy buen día, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar las medidas de centralización. ¿Quiénes son las medidas de centralización? ¿O qué son las medidas de centralización? Son precisamente ese dato que se ubica en el centro de un conjunto de datos o de una base de datos. Esa base de datos es el resultado de realizar una encuesta en un estudio estadístico. Miremos, ¿quiénes son las medidas de centralización? Entonces está la moda, la cual la representamos con ese símbolo que aparece en pantalla, la mediana, con este símbolo, y la media, con este símbolo, X barrita. Vamos hoy a desarrollar cada uno de estos componentes. Comencemos con un ejemplo. Dice nuestra situación. Se requiere saber el número de personas que trabajan en las familias de una cuadra en un determinado barrio de la ciudad de Pasto. La información recolectada se presenta en la siguiente base de datos. Aquí están las respuestas cuando le preguntaron a esas familias. ¿Listo? Como nos damos cuenta, es una variable cuantitativa, ya que son números, valores numéricos, la respuesta. ¿Listo? Comencemos. Vamos a analizar esta base de datos con la moda. Decimos que la moda es el dato que más se repite en la base de datos. Entonces, tenemos la base de datos. ¿Cuál es el dato que más se repite? Cuando la base de datos es pequeña, es probable que sea fácil mirar. No obstante, es preferible mirarlo con una tabla de frecuencias. Recordemos, estos datos representan el número de personas que trabajan en una familia. Miremos ahora el ejercicio realizado con una tabla de frecuencias. Aquí tenemos la tabla de frecuencias, la cual abordamos en nuestro primer periodo. Y para poder encontrar la moda, entonces necesitamos identificar la frecuencia absoluta más grande, es decir, ubicarnos en esta filita. ¿Listo? Y en esta fila, ¿cuál es el número más grande? No es el último porque el último es el total, recuerden. Entonces, entre los datos, ¿cuál es? En este caso es el 6. Y el 6 representa el número 1, que quiere decir que según nuestro estudio, según la moda, hay una familia que trabaja, hay una persona que trabaja en esa familia. ¿Listo? Como conclusión, según la moda, en las familias encuestadas trabaja una persona. ¿Listo? Las familias que se encuestaron, trabaja una persona. De esta manera encontramos la moda. Fácil. Vamos ahora con la mediana. La mediana. ¿Cómo se define la mediana? Es el dato que está en la mitad de los datos ordenados. Característica fundamental. Los datos en la tabla de frecuencia o en la base de datos deben estar ordenados. Entonces miremos, el dato se llama trabajo, ¿quién trabaja? ¿Cierto? Y los datos, las respuestas que obtuvimos fueron 1, 2, 3, 4, aquí ya están ordenadas, correcto, entonces pasamos al siguiente paso. Vamos a ubicar la posición. Ubicar la mediana, calcular la mediana es calcular la posición del dato que queda en el centro. Para eso utilizamos esta fórmula, n dividido entre 2. Entonces tenemos n dividido entre 2. ¿Quién es n? N es el total de los datos. Normalmente n, cuando trabajamos con población, se determina con una n minúscula y una n mayúscula cuando trabajamos con una muestra. Bueno, entonces esa n la vamos a reemplazar con el valor que tenemos allá, 20. Hacemos la división, 20 dividido entre 2 me da 10 y por tanto ese 10 lo voy a buscar en la columna de las frecuencias acumuladas. Este 10 lo busco acá. ¿Está? No, pero está el número que le sigue al 10. Siempre, si no está el número, tenemos que buscar el que le sigue al número, que sea mayor que él. Ese número, en este caso es el 11, representa dos personas que trabajan en las familias de ese barrio. ¿Listo? En conclusión, ¿qué tenemos? Que nuestra mediana va a ser el 2. ¿Qué quiere decir en nuestro problema? Según la mediana, en las familias encuestadas trabajan 2 personas. ¿Listo? Miren que ahora tenemos 2 valores, 2 resultados distintos. Vamos a mirar nuestra media, o también llamado el promedio. ¿Cómo se calcula la media o el promedio? Entonces, construimos la tabla de frecuencia, ya la tenemos. Ordenados los datos. Y ahora sí necesitamos calcular o construir una nueva columna.
calcular este producto, X sub por F sub minúsculo. Entonces, el dato por su frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué me va a dar? Miren, es esta columna con esta columna. 1 por 6. 1 por 6 me da 6. Luego 2 por 5. 2 por 5 me da 10. Luego 3 por 4. 3 por 4 me da 12. Luego 4 por 5. 4 por 5 me da 20. Ahí terminé. Entonces, ¿qué hago? Sumo esos resultados. Me daría 48. Ya ahora sí, ubiquemos la fórmula. Esta es la definición de la media. ¿Sí? Este símbolo de acá es esta suma que hicimos. Y estas letricas F sub I, X sub I por F sub I son los productos que nosotros realizamos. 1 por 6, 2 por 5, todos ellos. Cuando tenemos esto vamos a reemplazar. Entonces, quito esos símbolos y voy a reemplazarlo por el valor numérico de la suma que realicé, en este caso 48. N es 20, es el total de la población encuestada. Se lo sustituimos y vamos a realizar las respectivas operaciones aquí. Aquí simplificamos, entonces la mitad de 48, 24, la mitad de 20, 10. ¿Por qué la mitad? Porque los dos son múltiplos de 2. Igual pasa aquí, los dos son múltiplos de 2, entonces saquémosle la mitad 12, la mitad 5. Aquí ya no puedo sacarle la mitad porque este es múltiplo de 2, pero este de acá no. Entonces aquí ya tengo que hacer la división. Hagamos la división. ¿Listo? 12 dividido entre 5 me va a dar 2,4. Como me dio 2,4, tengo que aproximarlo al menor valor. En este caso, 2. ¿Qué tenemos aquí entonces? Este está más cerca del 2 que del 3, entonces 2. Tenemos que la media es igual a 2. Por tanto, según la media, en las familias encuestadas trabajan 2 personas. Miren que en este ejercicio resultó que tanto la media como la mediana fueron iguales, pero la moda no. ¿Qué me quiere dar a entender esto? Que hay un poquito de variación, de variabilidad en las familias que se encuestaron. ¿Sí? Hay alguna diferencia entre ellas. Bueno, hay veces que todas son distintas, ahí es porque hay mucha variabilidad, y hay veces donde todas son iguales, es decir, que son muy homogéneas las respuestas obtenidas. Vamos ahora con un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo dice lo siguiente. Se pregunta a una muestra de los estudiantes del grado séptimo si les gusta la jornada en la que estudian. Sus respuestas se relacionan a continuación. Entonces dijeron esto que está aquí. Esta, como ustedes se dan cuenta, es una variable cualitativa donde la respuesta es una letra o una palabra. En este caso, las respuestas que obtuvimos fueron sí y no. Entonces vamos primero a abordar el análisis de esta variable con la moda. Entonces, ¿qué dijimos que era la moda? Es el dato que más se repite en la base de datos. Aquí, pues me tocaría contar, mirar, yo digo, no, sí, la moda sí, porque hay muchos sí, es fácil. Pero cuando son muchos datos, 100 datos, es un poquito más disperso o hay más respuestas. Entonces, utilicemos la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia me quedaría de esta manera, ¿sí? Hay que recordar cómo lo hicimos en nuestro primer periodo. Bueno, ahora, nuestros datos son sí y no. Eso es la jornada. ¿Le gusta la jornada? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar la frecuencia más grande, la frecuencia absoluta más grande. Entonces, la frecuencia absoluta. ¿Y cuál es la más grande? 26. Y 26 que representa sí. Por tanto, nuestra moda va a ser sí. Y nuestra conclusión sería, según la moda, a los estudiantes del grado séptimo les gusta la jornada en la que estudian. ¿Listo? Estamos hablando de una encuesta de estudiantes de grado séptimo. Listo, vamos a la mediana. La mediana, entonces dice que ordenemos los datos. Esta es nuestra tabla de frecuencia. Estos son los datos. ¿Nosotros podemos ordenar palabras? ¿Las palabras tienen un orden? Es difícil decir que sí. ¿Listo? Entonces aquí, como no puedo ordenar, yo no le puedo dar un peso así, decir que sí es mejor que no. No le puedo dar ese peso, no le puedo dar un orden. Entonces, la mediana en este tipo de variables cualitativas no se puede calcular, no existe. En conclusión, como no podemos ordenar los datos, no podemos ordenar palabras, la mediana no existe, no se puede calcular. ¿Listo? Sencillísimo. O sea que si tengo una variable cualitativa, la mediana no existe. Y es la respuesta que tenemos que dar. La media o el promedio. Entonces, la formulita, bueno, tenemos nuestra tabla de frecuencias.
Tenemos que aumentarle la siguiente casilla del producto de las X por los F sub I. Vamos a ver, entonces, si por 26. ¿Cuánto me da si por 26? ¿Podemos hacer ese cálculo? No, eso no existe, no lo podemos hacer. No por 4, ¿lo podemos hacer? No, no lo podemos hacer, no existe. Entonces vamos a sumar, existe más no existe, pues no existe. Algo que no existe no se puede sumar. ¿Listo? De aquí también concluimos entonces que la media va a ser que no existe, que no se puede calcular. En conclusión, en este caso, como no podemos realizar los productos porque no podemos multiplicar un número con una letra, se concluye que la media no se puede calcular, ella no existe. ¿Listo? Fácil. Si tenemos una variable cualitativa, la única medida de centralización que vamos a poder calcular va a ser la moda. Y con ella tenemos que sacar las conclusiones. Media y mediana no se pueden calcular en este tipo de variable. Bueno, chicos, con esto terminamos. Espero les haya quedado claro y ya nos toca empezar a trabajar. Ahora te toca a ti. Desarrolla en su cuaderno las actividades de la guía. La primera actividad es una de lectura donde vamos a recordar lo que hicimos en el periodo pasado, la construcción de la tabla de frecuencia y los términos estadísticos. Y la segunda parte, la actividad 2 y 3, si no estoy mal, son las actividades ya de hacer con una variable cualitativa y una cuantitativa. Y luego viene nuestra última actividad que es el test virtual. Por favor, chicos y chicas, al finalizar todas las actividades, tomamos foto y entregamos. ¿Listo? A través del correo. Mil gracias por todo, chicos y chicas. Cualquier cosa, comuníquense conmigo si quieren alguna orientación, alguna ayuda en el desarrollo de sus trabajos. Sé que ustedes pueden. Háganlo.